Muy buenas tardes, señoras y señores. El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, el que paga las ayudas de la PAC, acaba de publicar las fichas para organizar la sementera. Es lo más urgente en este momento, dado el tiempo, el calendario, efectivamente, con toda la semilla ya encargada en los almacenes y las dudas que ha generado la nueva PAC. En este momento la cuestión es ver si efectivamente se puede ya elegir el ecorégimen o el ecoesquema para los cultivadores de secano, fundamentalmente el más adecuado, cumplir con esas normas, aunque hay excepciones que hacen más fácil este año, por ejemplo, medidas como la diversificación o la rotación, teniendo en cuenta que por la guerra la Unión Europea ha aprobado excepciones. El primer año que se supone que se tiene que aplicar, se va a hacer una excepción por la guerra de Ucrania, de manera que ni el 4% de superficie sin cultivo, ni la diversificación de cultivos, ni una rotación que hay cada 3 años, hay que cumplirlo. De manera que todo esto sin salir una normativa publicada, el agricultor tiene más libertad que cualquier otro año para realizar su planificación de siembra de los secanos, precisamente por el tema de la guerra de Ucrania y por la carestía de los precios de las materias primas. Bueno, la sectorial de herbáceos se reúne este martes precisamente para planificar con orden toda esta información. En el Rincón de la Caza y la Pesca, a 2 semanas de que arranque también la temporada general, Fercatur ha sido este pasado fin de semana la primera toma de contacto para ver qué sensaciones hay, tanto para empresas como para cazadores, en la complicada situación económica en la que se desarrollará esa campaña otoñal de este año y también por la sequía. Unas 25.000 personas han pasado por la feria en Ciudad Real para comprar equipamiento, contratar cacerías, además de para acercarse también a los más variados aspectos del mundo cinegético en las más de 60 actividades que se han programado. Y todo en un lunes 26 de septiembre, donde la actualidad también pasa por la capital comunitaria con el Consejo de Agricultura de este mes. Titulares. Bruselas presenta al Consejo la nueva directiva de emisiones industriales para reducir el impacto del amoníaco y otros gases contaminantes de las ganaderías. Incluye por primera vez al vacuno y aumenta el número de explotaciones de porcino y aves al bajar los umbrales de carga de animales. Con la nueva propuesta, el número de explotaciones afectadas pasaría de 20.000 a 185.000 en toda Europa. Los altos costes de los fertilizantes han disparado este año la demanda de estiércoles para enbasurar las tierras antes de la sementera y ahora que concluye la vendimia en muchas comarcas. Los comercializadores defienden esta opción por ser más económica, ecológica, sostenible y con una mayor durabilidad en los suelos. Dicen que es una alternativa más en tiempos de sequía. En la última campaña de riegos, la factura de la luz se encareció entre un 500 y un 700%, según la Comunidad de Regantes de la Mancha Oriental y Asaja Albacete, que han decidido movilizarse para reclamar al Gobierno que implante la doble tarifa eléctrica, como prevé la ley de la cadena alimentaria. El Ministerio de Agricultura descarta de momento esta posibilidad. ¿Qué pasa? ¿Dónde vienes? ¡Ay, va! ¿Se ha caído la uva? Cógela, cógela. ¿Uva? ¡Mamá! Muy simpático el vídeo que nos manda Rubén precisamente con el pequeño ahí en esos remates seguramente ya de la campaña de la vendimia que avanza y que escalará hasta octubre. Nos situamos ahora en Bruselas porque está previsto que también la Unión Europea apruebe la suspensión de aranceles de importación de amoníaco con el fin de sujetar los precios de los fertilizantes. De momento se ha producido una mayor demanda de estiércoles. Blanca Lozano. Sí, algunos de los comercializadores de la zona nos cuentan que cada vez es más recurrente que los agricultores apuesten más por el estiércol, sobre todo desde que se dieran los altos costes de producción, más concretamente en los abonos. Ellos, que distribuyen por prácticamente toda la provincia de Ciudad Real, nos dicen que desde hace unos años los pedidos de estiércol se les han incrementado hasta el doble. Ahora están en plena campaña con la preparación de las tierras para las siembras de cereal. El estiércol, además de ser más barato para los agricultores, como venimos comentando, presenta otras ventajas, y es que nos dicen suele ser más resistente en los suelos y más resistente, por tanto, a épocas de sequía como la que estamos atravesando. Además, también sirve para tratar plagas y enfermedades como la clorosis. Debido a la subida de los costes del abono y a la inflación, pues los agricultores cada vez nos demandan más estiércol
y se nota en los cultivos, le ven mejor rendimiento también que el abono. Dura más que los abonos. Por ejemplo, el estiércol tú echas este año a una finca y dura para 2 o 3 años, y el abono pues es solo del año. Si lo echas ese año, pues solo te dura eso. Ahora mismo estaríamos hablando de un 30%, un 40% de costes. Se podría estar ahorrando. Sí, ahora mismo ya se juntan 2 campañas, la siembra del cereal y la viña también. Ahora cuando termine ya la gente de vendimiar y eso, pues se juntan las 2 campañas de la vendimia y del cereal. Bien, pues la fertilización importante en esta planificación de la sementera. Atención los agricultores herbáceos que estén precisamente con estos cálculos, porque el FEGA acaba de publicar ya las circulares para orientar a los productores que vayan a realizar estas tareas y al resto de beneficiarios de ayudas de la PAC, con el fin de que se puedan adaptar a la nueva normativa de condicionalidad y de diversificación de cultivos. La cuestión ahora mismo más urgente para poder elegir también el ecorégimen de secano más adecuado es saber por dónde tirar, teniendo en cuenta las diferentes opciones que se abren según sea la explotación. Las cooperativas cerealistas se van a reunir este martes en sectorial de herbáceos para lanzar sus propias recomendaciones, que de momento parten de una base. Por la guerra de Rusia en Ucrania no hará falta esta vez cumplir con algunas medidas, con las reservas de barbecho, por ejemplo, para poder incrementar la superficie de cultivos y, por tanto, el potencial de la próxima cosecha de cereal. Que son un 4% de superficies de no cultivo o barbecho y una diversificación de cultivos determinadas. No obstante, el primer año que se supone que se tiene que aplicar se va a hacer una excepción por la guerra de Ucrania, de manera que ni el 4% de superficie sin cultivo, ni la diversificación de cultivos, ni una rotación que hay cada 3 años hay que cumplirlo. De manera que todo esto sin salir en la normativa publicada, el agricultor tiene más libertad que cualquier otro año para realizar su planificación de siembra de los secanos, precisamente por el tema de la guerra de Ucrania y por la carestía de los precios de las materias primas. Y, en segundo lugar, los ecoregímenes. Los ecoregímenes no están condicionados por nada de la guerra de Ucrania. Es decir, conforme están en los borradores de normativa, es como se supone que se van a publicar. Entonces, una de las posibilidades es que el agricultor introduzca una rotación del 50% de sus cultivos con un 10% de especies mejorantes, que pueden ser las leguminosas, las crucíferas o las proteaginosas, y no más de un 20% de barbecho. Eso es uno de los ecoregímenes. Otro es que en un porcentaje determinado haga siembra directa, y otro de ellos que deje unas superficies de biodiversidad o sin cultivo en los secanos en un 10% y en los regadíos en un 7%. Todo esto, que parece un poco complicado y en realidad lo es, hay que meterlo en la costelera a la hora de diseñar la alternativa de cultivo que hay que hacer en las siembras de este otoño para el año que viene. Bueno, seguiremos explicando estas cuestiones con detalle aquí en el campo. En Bruselas, los ministros de Agricultura analizan también este lunes la evolución de los mercados agropecuarios, agroalimentarios. Está previsto que se vote la suspensión de los aranceles a la importación de amoníaco, como decíamos, como medida para frenar esa escalada de fertilizantes y abonos químicos. También la autorización para que los Estados miembros puedan derivar parte de los impuestos que se recauden de los beneficios de compañías eléctricas y otras energéticas para apoyar la fabricación de las plantas, teniendo en cuenta que algunas de ellas ya han parado su actividad por los precios del gas. En la reunión del Consejo, veían la imagen, los ministros han debatido sobre otro asunto capital para la ganadería, la nueva directiva de emisiones industriales, que va a incluir por primera vez al vacuno y amplía el control sobre las granjas de porcino y sobre las explotaciones avícolas. España está en contra de equiparar, por ejemplo, las explotaciones con 150 vacas a las grandes industrias en materia de contaminación, porque, dice el Ministerio, supone someter a unos controles de emisiones muy estrictos a los productores medianos o a las explotaciones familiares. Con la nueva propuesta se obligaría, por ejemplo, con más exigencias, al 13% de las granjas de mayor tamaño de la Unión Europea, que según la Comisión son responsables del 60% de las emisiones de amoníaco y del 43% de las de metano. Nos parece que esa referencia es demasiado pequeña, porque encuadraría prácticamente toda nuestra ganadería familiar y profesional, y además no distingue entre los dos grandes modos de producción, lo que es la ganadería extensiva respecto de la ganadería intensiva. Y la verdad es que yo creo que hay un sentimiento mayoritario en el sentido de que si queremos efectivamente un sector que ha avanzado mucho en el tema de la sostenibilidad en los últimos años, darle un enfoque de futuro, hay que revisar esos 150 UGMs, unidades de ganado mayor, que aparecen como referencia, que nos parece claramente insuficiente.
Bueno, pues la principal novedad es la inclusión del vacuno a partir, efectivamente, de esa carga ganadera, más de 150 vacas, más de 375 terneros de menos de un año, en porcino más de 300 cerdas reproductoras o más de 500 cerdos. Y en avicultura la propuesta pasa por elevar por encima de las 21.000 animales, los pollos engorde o más de 10.714 gallinas ponedoras. Con esta directiva pasaría el control de emisiones en las granjas ganaderas de estas cabañas de 20.000 explotaciones actuales a 185.000. El programa El Campo viaja a esta hora hasta Bruselas. Desde la capital comunitaria vamos a analizar este martes y este miércoles asuntos como estos que hemos contado hasta ahora con Ángel Sánchez Crespo. Si es agricultor con compromisos ambientales en algunas de las zonas CEPA, delimitadas en la región, o Red Natura, sepa que la Consejería de Agricultura ha publicado en el Diario Oficial la relación de los beneficiarios de las ayudas, de esas solicitudes anuales de la campaña 2021. También están los expedientes de la primera y de la segunda ampliación de la zona A, de esos programas especiales de protección de las aves CEPA, de los planes CEPA. Hasta el momento, de los puertos ucranianos han salido casi 4 millones de toneladas y de ellas 375.000 han arribado a los puertos de Tarragona y Cartagena a España. Es un dato que también ha trascendido este lunes del Consejo de Ministros de Agricultura. Lo que ha dicho Luis Planas que ha contribuido a relajar algo el mercado, que sin embargo sigue con subidas para cebadas de pienso en 308 la tonelada. Están viendo las referencias de la sesión del día 22 en Albacete. Los trigos en 417 subieron 4 euros más. Por tanto, esta espiral alcista de las materias primas continúa instalada, a pesar de que en el maíz de secadero aquí es donde se han amortiguado algo más las oscilaciones. Repetición de precios, como veían, en la lonja Albacete en 328 euros tonelada. Sube 4 la cebada de pienso en la lonja de Fedeto, de la Federación Empresarial Toledana, la última actualización a 319, la del día 23, el viernes. 5 subieron los trigos panificables en 367, estaría la referencia media en este mercado toledano, con gran consumo también. Y el maíz, igualmente como veíamos en Albacete, aunque 2 euros por encima, sigue el precio en 330, aunque hay que recordar que en el caso de Fedeto es el primer precio de grano nuevo que ha entrado en recolección. Agroseguro cifra en más de 245 millones de euros las indemnizaciones por daños en frutales por las heladas de primavera. Es la cifra más alta registrada desde 2017. Se ha salvado el pistacho, que entra en campaña de alguna manera, al menos en la comparativa que podemos hacer con respecto al almendro, que quedó arrasado. Ya saben que la previsión es de quizá hasta un 70% menos de cosecha, según las previsiones de la propia Mesa de Frutos de Cáscara para nuestra comunidad autónoma. Con esta imagen de la actividad también de las fábricas y centros de procesado del pistacho, vamos a hacer una parada. Volvemos enseguida con más noticias. Los regantes de la Mancha Oriental y la organización agraria Saja han acordado movilizarse o concentrarse de momento el día 5 ante la subdelegación del Gobierno para exigir al Ejecutivo Central que desarrolle la ley de la cadena alimentaria a efectos de establecer una doble tarifa eléctrica. Hablan de que en la última campaña de riegos este verano los precios se han disparado entre un 500 y un 700%. Se ha encarecido la factura. Estos regantes representan más de 40.000 hectáreas de la cuenca del Júcar fundamentalmente. Piden que el Ministerio, desde luego, lleve a término ese compromiso que está dentro de la ley de la cadena alimentaria. Luis Planas, en unas declaraciones recientes en Córdoba, ha dicho que la apuesta del Gobierno ahora pasa por la eficiencia con nuevas inversiones en modernización de regadíos. Recordamos en nuestro calendario una jornada muy importante que está prevista para este 28 de septiembre, el miércoles, en Alcázar de San Juan, en la cuenca alta del Guadiana. Ese análisis de situación con todos los compromisos que están pendientes. De hecho, la jornada, convocada por la propia Confederación, tiene ese título, una responsabilidad de todos. Hay una respuesta importante a esta hora de inscritos, incluso se ha cerrado ya por cuestiones de aforo las solicitudes, aunque se va a poder seguir por streaming. Y aquí tendrán un buen resumen el día en el que suceda este encuentro. Esta semana también el sector del aceite de oliva cerrará campaña. El 30 de septiembre es la fecha de corte, el 1 de octubre arranca la nueva campaña olivarera, la nueva cosecha, y en ese contexto el Consejo Oleícola Internacional prevé que estaremos otra vez ante una oferta más corta que la demanda. El consumo se ha ido consolidando en estos últimos años, a pesar de que precisamente las últimas recolecciones en el país líder, en España, han sido más bien
cortas, unas veces por becería, ahora, por ejemplo, por la consecuencia de olas de calor y de la sequía. La cuestión está en cómo no perder los mercados, precisamente, que han ido incorporándose a la carta de exportación de muchas almazaras y cooperativas. Que hemos aprendido durante estos últimos años que la preocupación por la salud de las personas y por la salud del planeta pues importa a los consumidores, y estamos ante un nivel de demanda y de consumo internacional de aceite de oliva sin precedentes, y esperando a que llueva y que tengamos un poco y que haya una cosecha un poco mejor para poder satisfacer esa demanda. En el Rincón de la Caza y la Pesca también recogemos el balance que se hace este lunes de Fercatur, la gran feria cinegética que este fin de semana se ha celebrado en Ciudad Real, como saben, por donde, según la organización, habrían pasado 25.000 personas. En esta última cita se ha recuperado la normalidad, se podía disfrutar ya sin limitaciones de las más de 60 actividades paralelas que se han programado. Tanto expositores como visitantes han podido testar así también cómo se presenta la temporada de caza en una complicada coyuntura económica en la que las principales orgánicas y empresas intentarán que su calendario de cacerías y citas monteras no se resienta. De momento, tras la feria, no hay malas sensaciones. Soy cazador y me gusta la caza y me gusta ver las innovaciones de la caza y eso. Somos de Villarrobledo, de Albacete, y siempre venimos todos los años a las ferias. Sirve para perfeccionar a los tiradores que fallan o que tienen algún problema concreto, y para los que empiezan, para enseñarles sin tener que salir al campo. Muy importante, porque aparte de ligar el sector cinegético, ligamos también el campo, ligamos las zonas rurales. Nosotros, nuestra planta de producción de carne de caza, al final da trabajo a toda esa zona. Bueno, pues Fercatur, que efectivamente abre las puertas de alguna manera de la nueva temporada de caza, que, como saben, arrancará en 2 semanas con la desveda general. Para caza menor, fundamentalmente conejos si hablamos de mamíferos, faisán, perdiz y zorzales si hablamos de aves. Arranca el 8 de octubre. También abre el 8 de octubre la temporada de caza mayor para ciervo, gamo, muflón y jabalí. Las orgánicas ya tienen preparado su amplio programa montero. Están viendo ahí los detalles que pueden ampliar en la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha. Antes de que llegue la temporada, para aquellos que vayan a estrenarse como cazadores este año y tengan que sacarse la licencia por primera vez, esta semana es la última para inscribirse en el examen obligatorio del cazador. Será en noviembre, pero la inscripción deben hacerla antes del viernes o hasta el mismo viernes, hasta el 30 de septiembre. Un plazo similar para el examen de especialista en control de predadores. Última semana para inscribirse en la tercera convocatoria del año, que llegará también en noviembre. Están viendo ahí la fecha del tercer examen, el día 9, la inscripción hasta el 30 de septiembre como muy tarde. Llegamos así al final de la edición de este mediodía, pero buscamos ya las fotografías que van llegando al WhatsApp. El número lo encuentran en la página del Facebook del programa o también a través del correo electrónico, que es otro canal abierto permanentemente para ustedes. Así que vamos ya con ese mosaico de instantáneas. Con el pequeño Adrián arrancamos arreglando la uva en la cuadrilla de Gascón, en Tarazona de la Mancha. Ahí tenemos una buena estampa. Y miren estos 3 salados. Pedro Martínez desde San Clemente nos manda la foto, terminando la Irene muy bien acompañado. Las nuevas generaciones pisando fuerte. Aquí también Oliver desde Villasequilla. Los pequeños son David y Eva ayudando en las tareas de la vendimia. Y Antonio desde Quintanar de la Orden también con su cuadrilla, también con la vendimia, entrando ya seguramente en los últimos coletazos. En algunos sitios todavía queda bastante corte. La cuadrilla del Chozo comparte con nosotros una jornada en Villatobas. Ahí les tenemos a todos los miembros. Y terminamos con esta otra cuadrilla de la familia Martínez, vendimiando en Iniesta, saludando a todos los espectadores desde ese municipio conquense. El refrán dice que otoño entrante, uvas abundantes. Parece que la cosecha es corta, aunque todavía tenemos que ver cómo ha ido esa uva blanca mayoritaria, que en algunas zonas quizá tiene más kilos de lo que inicialmente se había previsto. Ya veremos. Lo contaremos aquí. De momento aparcamos el tractor en esta nave, en la de Castilla-La Mancha Media, se queda en compañía y volvemos esta noche. Adiós.